Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Job, capítulo 25 y versículo 1, donde dice: Respondió Bildad, suita, y dijo. Este es el mensaje final de los tres amigos de Job. Note que la brevedad de esta declaración de Bildad y algunos problemas textuales en Job capítulo 24 lleva a algunos a creer equivocadamente que el texto es sencillamente confuso, más allá de alguna recuperación, ya que se puede observar en primer lugar que la mayoría de los eruditos más modernos han alargado este breve discurso incluyendo el capítulo 26, los versículos 5 al 14, pero no hay razón evidente por la que se deba de hacer esto, ya que el tema es similar, pero no es el mismo. Sigue diciendo este versículo, y dijo, nótese que sin embargo, al reconocer algunas dificultades en el texto, es mejor simplemente ver la brevedad de esta declaración final de Elifaz, Bildad y Zofar, como algo que refleja el hecho de que el debate se está quedando sin combustible y da comienzo a una transición, a una etapa diferente del libro. Nótese que también lo que Bildad dice aquí básicamente ha sido dicho anteriormente, ya que un discurso breve y agotador aquí se hace, aunque con poco objetivo. Él eligió cantar la misma canción con sus amigos, acerca del poder y la pureza de Dios sobre todas las criaturas. También se puede observar la brevedad del discurso de Bildad, en sugestiva en sí misma, que aunque muestra que incluso Job no ha convencido a este amigo de que esta filosofía no incluye su caso, ni tampoco ha logrado silenciarlo. También se puede observar que, al comenzar el capítulo 25, la estructura formal del libro dictaría las dos refutaciones más largas, una de Bildad y otra de Zofar, para completar la tercera ronda del diálogo. Pero nótese que esto no es precisamente lo que sucede, ya que en vez de eso, Zofar no tiene siquiera discurso final y el discurso de Bildad es drásticamente interrumpido. Así que el debate formal nunca es terminado. Por otro lado, en el capítulo 26 el diálogo se paraliza y de ahí hasta el final del capítulo 31, ya que Job no para de hablar en una larga presentación. Y finalmente, en esta lista de problemas textuales está el extraño caso de Eliú, el nuevo personaje introducido casi al final del libro, quien, de los que muchos lectores sienten como el discurso más próligo, aburrido e irreverente de todos. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: El señorío y el temor está con él. Él hace paz en sus alturas. Comienza hablando aquí de dominio, es decir, poder absoluto y soberano sobre todas las personas y cosas, con quien luchar es a la vez rebelión y también locura. También nos habla este versículo de miedo, extendido activamente o terror, es decir, lo que justamente lo hace terrible para todos los hombres y especialmente para todos los que se comprometan a disputar con él, terrible majestad y conocimiento infinito, por lo cual conoce él los corazones y los caminos de los hombres, mucho mejor de lo que ellos se conocen a sí mismos, y ve en ellos mucho pecado que ellos mismos
no pueden ver ni tampoco descubren, y exige, por tanto, pureza y justicia, lo que lo hace formidable para los pecadores. Continúa diciendo, está con él, hablando enfáticamente con aquel a quien desafías, con aquel que no se debe nombrar a la ligera irreverentemente, y mucho menos contender con él. Y por lo tanto, es tu deber humillarte por tus presuntuosas palabras y portes hacia él, y callada y moderadamente someterte tú y tu causa a su placer. Sigue diciendo, él hace la paz en sus lugares altos. Note que esta cláusula, así como el versículo siguiente, parece haber sido añadido para probar lo último que dijo sobre el dominio y el horror de Dios. Él guarda, Él gobierna a todas las personas y cosas en el cielo en paz y en armonía, y el orden está establecido entre ellos. Los ángeles, aunque son muy numerosos y diferentes en órdenes y ministerios, todos, sin embargo, reconocen su soberanía y consienten en su placer, sin ninguna disputa ni tampoco murmuración. Las estrellas y los cuerpos celestes, aunque vastos en su volumen y variados en sus movimientos, mantienen exactamente su curso y el orden que Dios le ha señalado, y por lo tanto es una gran locura y también desfachatez eximirse de la jurisdicción de Dios o discutir con los métodos de los tratos de Dios con el hombre. Continuar con el versículo 3, donde dice, ¿tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? Comienza hablando de sus ejércitos, de los ángeles y estrellas y otras criaturas, todas las cuales son huestes, sometiéndose enteramente a su voluntad, para ser y hacer lo que Dios quiere de ellos, y por lo tanto, cuán insolente e irrazonables es para ti pelear en contra de él. Habló antes de que Dios hace la paz, y aquí menciona los ejércitos por medio de los cuales la guarda. Continúa diciendo, sobre quién no surge su luz. Note que ya sea propiamente su sol, que sale sobre todos, como señala Mateo capítulo 5 y versículo 45, o más bien, metafóricamente todo lo que hay en los hombres que es o puede llamarse luz, la luz de la vida, por la cual subsisten los hombres y se mantienen fuera del estado de los muertos, llamada tierra de tinieblas, como señala Job capítulo 10 y versículo 22. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Comienza diciendo, entonces, ¿cómo puede ser justificado el hombre? O por otro lado, ¿con qué será justificado el hombre delante de Dios? Aunque esta no es una conclusión de las premisas de Vidal, la pregunta es de suma importancia para el hombre, ya que ni Vidal ni ninguno de sus compañeros pudo responder. La doctrina de la redención por la sangre de la cruz se conocía entonces solo a través de tipos y sombras. Pero nosotros que vivimos en la dispensación del Evangelio, podemos responder fácilmente a la pregunta, ¿con qué será justificado delante de Dios el hombre? La respuesta es provocando por la fe al trono de la justicia divina, la ofrenda sacrificial del Señor Jesucristo, y confiando absolutamente en Él como expiación y sacrificio vivo suficiente y completo por sus pecados y por la salvación de un mundo perdido. Sigue diciendo, ¿cómo o con qué será limpio el que naciere de mujer? Note que al recibir esa gracia o influencia celestial,
comunicada por el poder y la energía del Espíritu Eterno, aplicando al corazón la eficacia de esa sangre que limpia de toda maldad. Esta, y sólo esta, es la forma en que un pecador, cuando está verdaderamente arrepentido, puede ser justificado ante Dios, y en la que un creyente, convencido de que el pecado mora en él, puede ser santificado y limpiado de toda maldad. Nótese que este es el único medio de justificación y santificación, sin el cual no puede haber glorificación. Y estas dos grandes obras, que constituyen el todo de la salvación, han sido procuradas para un mundo perdido por la encarnación, pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, quien fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, a quien sea gloria e imperio, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Continúo ahora con el versículo 5, donde dice: He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Comienza diciendo: He aquí hasta que la luna y no alumbra. Note que está cambiando continuamente su apariencia, ya que nunca aparece dos veces en toda su revolución con la misma cara. Siempre crece o siempre mengua, y su cara está jaspeada de manchas opacas. Su mutabilidad nunca puede compararse con la naturaleza inmutable de Dios. Sigue diciendo: si las estrellas no son puras a su vista. Note que cualquiera que sea su excelencia como estrellas no es nada en comparación con aquel de quien han derribado su ser y resplandor, como señala Job capítulo 4 versículo 18, Job capítulo 15 y los versículos 14 al 16. Por otro lado, el Tagur dice: He aquí la luna aún está manchada en su parte oriental. El sol no brilla y las estrellas no son puras a su vista. También algunos piensan que por estrellas se entienden aquellos ángeles que no guardaron su primer estado. Pero esto puede ser así, pero no se puede ver en el texto. Puede, sin embargo, significar la hueste celestial, como se supone, por ejemplo, en Job capítulo 28, versículo 7. Pero todavía se debe de dudar sobre la conveniencia de tales aplicaciones, ya que es probable que este discurso de Vidad haya sido pronunciado durante la noche, cuando las nubes interrumpieron el brillante resplandor de la luna. Y el tercer verso parece referirse inmediatamente a las estrellas, que a simple vista son innumerables. Por otro lado, el sol no se menciona, debido precisamente a su ausencia en este caso. Este discurso de Vidal es confuso e inconcluso, ya que su razonamiento es absurdo y saca conclusiones falsas de sus premisas. En el tercer versículo dice: ¿hay algún número de sus ejércitos? ¿Y sobre quién no alumbra su luz? Pero note que cuán absurda es la conclusión que saca de sus preguntas. ¿Cómo, pues, puede ser justificado delante de Dios el hombre o ser limpio el que ha nacido de mujer? Esto no tiene relación con las premisas. Todavía para nosotros la pregunta no es difícil y ya ha sido respondida anteriormente, ya que un hombre puede ser justificado con Dios a través de la sangre de Cristo y puede ser limpio el que nace de mujer por la santificación del Espíritu Santo de Dios. Continuar con el versículo 6, donde dice: cuánto menos el hombre que es un gusano, y el Hijo del Hombre
también gusano. Comienza diciendo, cuanto menos el hombre que es un gusano. O como señala el Tagur cuando dice, cuanto más el hombre que en su vida es un reptil y el Hijo del Hombre que en su muerte es un gusano. Note que casi todas las versiones dicen, verdaderamente el hombre es corrupto y el Hijo del Hombre gusano. En el original es degradadamente expresivo, incluso porque en el hebreo dice hombre miserable, ya que es un gusano que se arrastra, y el hijo de Adán que es, como dice en el hebreo, un gusano, por comer y dividir ciertas sustancias. Así termina Vidal, el suita, que trató de hablar sobre un tema que él no entendía, y habiendo pisado mal terreno pronto se confundió en su propia mente, ya que habló de manera incoherente, argumentando de manera inconclusa, y llegó abrupta y repentinamente a su fin. Así, estando confundidos sus tres amigos, se dejó a Job que siguiera su propio camino. No lo molestan más y avanzan triunfantes hacia el final del capítulo 31. Y voy concluyendo con esto. Vidal hizo aquí una buena pregunta. En realidad, esta es la pregunta que él tendría que haber hecho allá, al principio, porque hasta ahora Vidal no ha dado absolutamente ninguna respuesta, ya que él ha hecho las preguntas correctas, pero no tiene, sin embargo, la respuesta exacta para ellas. Note que los hombres están descubiertos hoy que la luna es un lugar bastante sucio, ya que está cubierta de polvo, de escombros y cenizas volcánicas. No es un lugar muy hermoso como para tener un paseo agradable. Tampoco es, por otro lado, un lugar tan romántico como parece desde aquí. También parece que el planeta Marte es un lugar bastante sucio, ya que todos los seres humanos vivimos en un universo que parece estar en completa confusión, cuando dice, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Por otro lado, se habla hoy de cómo nosotros procedemos de un gusano. Pues bien, nosotros no venimos de un gusano. ¿Cómo puede un hombre que ha nacido de mujer ser limpio ante los ojos de Dios? Esa es la cuestión y es una buena pregunta. Es una pregunta suprema, pero ellos no tenían respuesta a esa pregunta. Amigo y amiga oyente, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene la respuesta a esa pregunta. Ahora bien, quizás amigo y amiga oyente, hayas visto un cartel en el cual se pueda leer, en la carretera o en cualquier otro lugar, Cristo es la respuesta. Y eso, según como se lea, puede que a persona esto le esté molestando, un poco o quizás mucho, porque no sabemos cuál es la pregunta. Ahora, si su pregunta es, ¿cómo puede un hombre aparecer limpio ante Dios? Entonces Cristo, naturalmente, es la respuesta. Ya que la respuesta, si lo que usted quiere saber, como hombre o como mujer que nació de mujer, que no es limpio, que es como lo que dijo David, que en pecado me concibió mi madre. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, si desea saber cómo voy a ser limpio delante de Dios, entonces Cristo, naturalmente, es la respuesta. Y para que sea la respuesta, tenemos que venir a Cristo Jesús. Debemos de invitarle a que Él venga a nuestra vida, a que Él venga a nuestro corazón, porque solamente Él y solamente Él es el que puede limpiarnos, porque fue Él el que dio su vida en la cruz del Calvario. Él fue el enviado de Dios a la tierra. Tengas en cuenta que Dios no envió una religión, envió un Salvador, que te puede limpiar, perdonar, ayudar y salvar. Por tanto, es necesario que tú vengas a Él y que Él
te limpie de toda suciedad para que así puedas presentarte delante de Dios. Ora conmigo y repite esta oración que yo voy a hacer si nunca antes la has hecho y di conmigo. Señor Jesucristo, me confieso que soy una persona pecadora y por lo tanto soy una persona que no estoy limpia para poderme acercar a Dios. Pero ahora yo te pido perdón de todo corazón por todos mis pecados y todos mis delitos. Te suplico que me perdones, que me restaures, que me limpies. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.